Durante un almuerzo familiar, mi madre dejó claro que yo solo estaba de más. Mi tío se rió. Mi padre guardó silencio. Me levanté sin decir una palabra. Días después, vendí la cabaña familiar, cerré su línea de crédito y cancelé todo. Esa noche, el grupo familiar estalló. Al principio creí haber escuchado mal, pero no. Lo había dicho con todas las letras, en voz alta y sin titubeos, delante de toda la familia. Y mi tío soltó una carcajada como si acabaran de contarle un chiste brillante. Mi padre, en cambio, no dijo ni una palabra. Continuó comiendo, como si el comentario hubiera sido sobre el clima. Pero no fueron solo las palabras. Fue la forma en que lo dijeron, allí, frente a mis primos, la esposa de mi tío, mi hermana, como si se tratara de una función más, una escena de su espectáculo familiar donde yo era el blanco habitual. Sentí como la vergüenza se me subía por la garganta, ardiente, amarga. No por lo que soy, ni por lo que he hecho. Me avergonzaba haberme sentado a esa mesa con la esperanza, por ingenua que fuera, de que tal vez algo hubiese cambiado. Que después de todo lo que había hecho por ellos, quizá esta vez sería diferente. Pero no sentían ni un gramo de vergüenza. Mi madre tenía una sonrisa torcida, como si al fin hubiera soltado lo que llevaba años guardándose. Mi tío reía como si hubiera ganado algo solo por aparecer. Mi hermana ni siquiera alzó la vista del móvil. Y mi padre seguía con sus huevos revueltos, imperturbable. Eso fue lo que más me golpeó. Su silencio. La rabia me recorrió entero, lenta pero firme. Pero no reaccioné, no grité, no hice una escena. Solo asentí. Bebí un trago de café y me levanté de la silla en silencio. Nadie dijo mi nombre, nadie me siguió, ni siquiera se sorprendieron. Salí al estacionamiento con el sol cayendo de lleno sobre el asfalto, encandilante. Me metí al coche, me quedé sentado un momento sin arrancar. Luego encendí el motor y manejé hasta casa con las ventanillas bajas y sin música. Solo el viento y un zumbido constante en el fondo de mi mente que no desaparecía. Para cuando llegué a casa, ya lo había decidido. Nada de venganza. Nada de reproches, solo distancia, precisa, limpia, definitiva. La primera medida fue la cabaña. Siempre andaban diciendo que era la cabaña de la familia, como si todos hubieran colaborado en ella, pero jamás mencionaban que yo pagué el tejado, las reparaciones estructurales, el sistema de fontanería. En el registro solo figuraba mi nombre. Sin embargo, la usaban como si les perteneciera. Fines de semana largos, vacaciones, asados en julio. Entré a la plataforma inmobiliaria que manejo por trabajo. Abrí el borrador del anuncio que había guardado desde hacía meses, y lo publiqué. 5 días después, vendida. Oferta en efectivo, sin contraoferta, fuera del mapa. Después fue la línea de crédito conjunta que abrí para ellos cuando necesitaban una lavadora y una secadora nuevas y no podían costearlas. Llevaba meses pagando los mínimos sin que se dieran cuenta de que el crédito estaba a mi nombre. Cerré la cuenta, cancelé pagos automáticos, que el banco se encargue de las llamadas. Seguí con las cuentas de Amazon. Tenían su propio acceso gracias a mi suscripción Prime, vinculada a mi cuenta principal. Marqué sus tarjetas como actividad sospechosa y abrí un ticket solicitando el cierre de toda la cuenta familiar. Esa misma noche, a eso de las 9:40, el grupo de WhatsApp familiar empezó a estallar. Mi hermana preguntó si habían hackeado la cuenta porque ya no podía acceder a Prime. Uno de mis primos notó que la reserva de la cabaña había desaparecido del calendario. Mi madre solo envió 3 signos de interrogación. Nadie mencionó el almuerzo. Nadie preguntó cómo estaba. Solo había confusión, molestia y ese aire de superioridad con el que siempre se manejan. Y entonces sonó el móvil. No era un mensaje, ni una llamada del grupo familiar. Era un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo ir al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Buenas tardes, habla Beatriz Márquez. Represento legalmente a sus padres en relación con algunos asuntos familiares. ¿Tiene un momento? Su voz era serena, profesional, claramente ensayada. Yo no respondí. Solo esperé. Su padre desea recuperar el vehículo que usted le obsequió hace 2 años. Quiere transferir el título a un colega mío. Entendemos que fue un regalo, pero solicita que lo devuelva de inmediato. Miré por la ventana. No me sorprendió. Ya les había quitado el acceso a la cabaña, al crédito, a las cuentas. Ahora escarbaban entre las sobras. No se trataba del auto. Se trataba de que supiera que aún podían atacar, que no habían perdido el poder de incomodarme. Le pregunté cuándo y dónde. Me dio la dirección de mis padres y una hora. Le dije que iría y colgué antes de que agregara algo más. A la mañana siguiente, vacié el auto. Saqué todo lo que era mío, el cable de carga, la copia del registro, los lentes de sol viejos, el contenido de la guantera. Era extraño, pero no doloroso, solo definitivo, como cerrar una carpeta que llevabas demasiado tiempo abierta. Llegué a su casa a la 1 en punto, mismo camino de entrada que solía palear cuando vivía allí, mismo seto que siempre moría en invierno y brotaba a medias en primavera. Toqué el timbre una sola vez. Me abrió mi madre, detrás, mi padre cruzado de brazos, observando, mi hermana en el sofá, el móvil en la mano, fingiendo desinterés. Usaba la sudadera que le regalé en Navidad. Extendí las llaves y dije que venía a entregar el coche, tal como lo pidió la abogada. Mi madre no las tomó.
Padeó varias veces y luego soltó que debíamos hablar, que todo esto se había salido de control, que éramos familia y así no se trataban los unos a los otros. Su tono cambiaba rápido, de gélido a suave, luego a dramático. Pero yo no entré. Le dije que no quería seguir hablando, que no estaba enojado. Simplemente había llegado al final. Ya no iba a seguir fingiendo que las cosas estaban bien, ni seguir participando en esa versión distorsionada de la realidad que ellos habían armado. No iba a seguir entregando tanto cuando, una y otra vez, me dejaban claro que, aunque me invitaran a sentarme a la mesa, nunca me consideraron realmente parte de ellos. Fue entonces cuando mi hermana se incorporó y soltó su discurso. Dijo que estaba exagerando todo, que estaba malinterpretando lo que mamá había dicho, que ella estaba estresada, que todos en la familia estaban lidiando con cosas que yo no entendía, que estaba rompiendo vínculos importantes por un simple comentario durante un brunch. La escuché en silencio. Nada de lo que decía tenía peso para mí. Me aseguró que estaba equivocado en todo y que iba a arrepentirme de cortar lazos con personas que me querían. Tuve ganas de preguntarle cuándo fue que demostraron ese supuesto cariño, pero no lo hice. Me limité a dejar las llaves sobre la barandilla del porche, me di la vuelta y bajé los escalones sin mirar atrás. Mi madre apenas dijo mi nombre, como si esa sola palabra pudiera arreglar algo. Mi padre, como siempre, no dijo nada. Pedí un taxi y me senté en silencio en el asiento trasero, observando las señales en las calles, esas mismas por las que pasaba en bicicleta cuando iba a la escuela. No sentía enojo ni tristeza, solo la certeza de que ya había terminado. Al llegar a casa, entré a mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia mensual de $900 que le enviaba a mi hermana para cubrir su alquiler. Desde febrero que ella había perdido el trabajo y me pidió ayuda temporal hasta que pudiera estabilizarse. Nunca le pedí explicaciones, solo envié el dinero. Una semana después de la primera transferencia, publicó en Instagram una foto de unas botas de diseñador con el título Terapia de compras. Ese debió ser mi límite, pero no fue. Pagué marzo, abril, mayo. El pago de junio ya estaba programado. Lo anulé. A la mañana siguiente, desperté con una tormenta. 10 llamadas perdidas, mensajes de grupo, audios y textos de mi hermana que pasaban de la confusión al enojo, y luego a la culpa. Decía que ahora la iban a desalojar, que la había dejado sin respaldo, que yo sabía por lo que estaba pasando y que, en lugar de ayudar, la estaba castigando por un conflicto que había sido con nuestros padres. Me llamó cruel. No respondí. Ya por la tarde, el chat familiar era un campo de batalla. Primos opinando sin saber nada, preguntando qué estaba ocurriendo. Mi tío, como siempre, mandó uno de esos mensajes genéricos: esta familia se está desmoronando. Frase típica suya cada vez que no entiende lo que pasa. Mi madre escribió un texto largo hablando sobre cómo la comunicación era el único camino posible. Aún así, no hubo disculpas, ni reconocimientos. Nadie admitió nada. Esa noche, el grupo se silenció, y a la mañana siguiente, ocurrió lo inesperado. Por fin mi padre dijo algo. El mensaje llegó a las 6:03 de la mañana. Yo aún no estaba del todo despierto cuando vi la notificación encender el teléfono. Era una sola línea, enviada desde su número. Si este comportamiento continúa, quienes no vivan aquí no serán bienvenidos en esta casa. Así, sin rodeos, sin saludos, sin emojis, sin explicaciones. Fue tan directo y fuera de su estilo que dudé por un momento que fuera realmente él. Siempre fue el callado, el que soportaba en silencio, sin involucrarse en los dramas. Casi nunca escribía en el grupo familiar. Si tenía alguna opinión, se la guardaba. Por eso, cuando habló, todos lo notaron. Mi hermana contestó casi de inmediato: ¿qué estás diciendo? Luego añadió: yo vivo ahí ahora. No hubo respuesta. 5 minutos después, mi madre volvió a escribir otro mensaje largo, diciendo que las tensiones estaban afectando a todos, que habíamos perdido el rumbo, que debíamos volver a conectar. Parecía una frase sacada de un podcast de terapia que probablemente escuchó mientras limpiaba. Nadie respondió, ni siquiera yo. Solo observé cómo todo se desmoronaba. Aunque no se dijo abiertamente, todos sabíamos ya que mi hermana se había mudado de nuevo a casa de nuestros padres. Nunca lo confesó en el chat, pero las señales eran evidentes. Ya no hablaba de su apartamento, ni subía fotos de su edificio, ni del ridículo balcón con 2 plantas falsas. Y luego estaban sus publicaciones recientes, fotos mal enfocadas de la mesa de la cocina, su gato recostado en ese sofá verde espantoso, y ese papel tapiz inconfundible de la sala. No me lo contó, y cuando cancelé el pago de su alquiler la semana pasada, no se defendió tanto como pensé. Simplemente desapareció unas horas, luego volvió a publicar cosas ambiguas, sin mencionar en ningún momento dónde vivía. Pero ya era oficial. Estaba de vuelta en casa de nuestros padres. Y aparentemente, mi padre también había llegado
llegado a su límite. Después de su mensaje, el grupo quedó congelado. No hubo reproches, ni explicaciones, ni intentos de manipulación emocional. Solo silencio. Más tarde ese mismo día, mi tío intentó romper la tensión con un clásico: ¿y si hacemos una barbacoa familiar para aclarar las cosas? Las hamburguesas lo arreglan todo. Nadie reaccionó, ni un me gusta. Quizás fue la primera vez que un mensaje en ese grupo fue completamente ignorado. Al anochecer, mi madre volvió a intentarlo. Otro texto largo, esta vez más emocional. Habló de cómo nadie es perfecto, de cómo teníamos que buscar una forma de sanar. Incluso sugirió que mi padre no quiso sonar tan tajante, como si fuera un anciano confundido que necesita que le traduzcan lo que él mismo escribe. Pero todos sabíamos que no era así. Lo había dicho tal como lo pensaba. La segunda noche fue aún más callada. Por primera vez, el grupo no se llenó de cadenas absurdas, ni de descuentos, ni de fotos viejas de reuniones familiares. Revisé el teléfono varias veces, por costumbre más que por otra cosa. No había nada. No era paz. Era el centro de la tormenta. Todos habían sentido el cambio. Nadie quería ser quien provocara la siguiente sacudida. Incluso mi hermana, que solía buscar formas de provocarme, se quedó en silencio. No hubo indirectas ni publicaciones pasivo-agresivas, solo silencio total. Aquella noche salí a caminar durante horas, dando vueltas por el vecindario, hasta llegar al final del sendero del parque, pasando frente a la panadería que siempre cerraba demasiado temprano. No pensé en el alquiler, ni en la cabaña, ni en el coche, ni siquiera en lo que mi madre dijo en aquel almuerzo. Pensé en mi padre. Durante mucho tiempo creí que su silencio era sinónimo de desinterés, que simplemente no le importaba lo que ocurría o que estaba demasiado cansado para involucrarse. Pero esa noche empecé a plantearme otra posibilidad, que tal vez había estado observando desde siempre, acumulando su propia frustración silenciosa, igual que yo, y que quizá él también había llegado al límite. Al volver a casa, me detuve unos segundos en la entrada antes de abrir la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aquel espacio era realmente mío. No había tensión flotando en el ambiente, ni esa incomodidad invisible que parecía colarse por cada rincón. Solo tranquilidad. Al día siguiente no hubo ningún mensaje familiar, ni uno solo. Y entonces noté algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. No hubo discusiones, ni manipulaciones emocionales, ni mensajes que pretendieran borrar el pasado como si nunca hubiera sucedido. Solo silencio. Y en ese silencio, algo nuevo comenzó a crecer. La sensación de recuperar el control de mi propia vida. La ausencia de ruido no solo se mantuvo, sino que se intensificó. Pasaron 3 días, luego 4. Nadie escribió nada en el grupo familiar, ni siquiera mi madre, que antes enviaba a diario artículos con títulos tipo "Cómo sanar vínculos rotos" o memes disfrazados de consejos sobre el perdón. El 5.º día, eliminé el hilo por completo. No bloqueé a nadie. No hice ningún anuncio. Solo quité la aplicación de la pantalla principal y volví a vivir mi vida. Y de forma inesperada, todo empezó a fluir. En el trabajo volví a concentrarme. Mi mente, que antes estaba siempre alerta esperando el próximo golpe, por fin se detuvo. Empecé a cocinar de nuevo. Volví al gimnasio. Incluso alquilé un coche para salir de viaje un fin de semana, sin destino, sin recuerdos compartidos en el asiento del acompañante. Solo yo, sin expectativas, sin compromisos. Al 6.º día, recibí una llamada de mi hermana. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Su mensaje era breve, con un tono forzado pero sereno. Dijo que todo se había salido de control, que papá había sacudido la dinámica familiar con su última intervención, y que ahora mamá caminaba de puntillas por la casa. Me pidió ayuda. Dijo que sabía que yo había cancelado el pago del alquiler, pero que si podía cubrir solo el mes de julio, prometía que encontraría una solución. No respondí esa noche. Más tarde, me llegó un mensaje de texto. ¿De verdad vas a dejarme en esta situación? Todo por un comentario durante el brunch. Madure. Tampoco respondí. A la mañana siguiente empezaron las reacciones. Un primo me escribió por privado preguntando qué había pasado y por qué todos actuaban como si alguien hubiera muerto. Mi tío envió un audio acusándome de ser frío e inmaduro. Mi madre escribió un texto largo que ni siquiera abrí. Solo vi la vista previa en las notificaciones. Empezaba con algo así como: no eres el único que ha sido herido. Pero lo más contundente llegó esa noche, de parte de mi hermana. Están hablando de echarme. Papá ni siquiera me dirige la palabra. ¿De verdad vas a quedarte tranquilo viendo esto? Había desesperación, pero ni una sola palabra de arrepentimiento. Ningún reconocimiento de lo que había hecho ni del desgaste que yo había sufrido. Solo expectativas, como si aún creyera que yo, como siempre, acudiría al rescate. Tampoco respondí. 2 días después, recibí una notificación en uno de los viejos grupos familiares que aún no había silenciado. Solo un mensaje, de mi padre. Les dije que se detuvieran. Si siguen, esta casa no será de ustedes. Nadie contestó, ni siquiera ella. Después de ese mensaje, el grupo quedó en completo silencio. Esta vez por más tiempo, 3 días enteros. Era un silencio cargado, denso, el tipo de silencio que no transmite paz, sino tensión contenida. Todos parecían estar esperando quién sería el primero en romperlo. Al 4.º día,
Estaba haciendo fila en la farmacia cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Solo un enlace a una publicación de Facebook. Nada más. La abrí. Era una publicación de mi hermana. Larga, pública, sobre familias tóxicas y cómo algunas personas simulan ayudar solo para ejercer control después. No mencionó mi nombre, pero era evidente que hablaba de mí. Escribió sobre un hermano que la había abandonado económicamente y que había manipulado a todos en su contra sin motivo alguno. Los comentarios comenzaron a llegar rápidamente. Sus amistades comentaban cosas como «te mereces algo mejor». Rompe con esa gente para siempre. No respondí, no escribí nada, solo hice una captura de pantalla. Esa misma noche recibí un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar. Es importante. Lo ignoré. Y a la mañana siguiente, todo se rompió. Alrededor de las 9:30, mi primo Ben me llamó directamente. Estuve a punto de no contestar, pero él era de los pocos que no se habían alineado con ningún bando. Hola, me dijo. ¿Has hablado con alguien hoy? No, ¿por qué? Tu hermana ya no está viviendo en casa. Me quedé en silencio. ¿Qué quieres decir? Anoche apareció en mi casa, con las maletas y llorando. Dijo que tu papá le dio un ultimátum. O se iba por las buenas o sacaría sus cosas a la calle. No supe qué decir. Según ella, él realmente lo dijo. Y al parecer no fue una amenaza vacía. Mi madre, según me contó Ben, pasó la mañana llamando a medio mundo, asegurando que no sabía que papá llegaría tan lejos. Eso me desconcertó. A pesar de su reciente frialdad, nunca imaginé que él llegaría a ese punto. Pero quizás lo subestimé. Tal vez él también llevaba años observando todo en silencio, igual que yo, y finalmente había alcanzado su límite. Mientras aún hablaba con Ben, me llegó una notificación de correo. El asunto era claro. Cancelación de autorización en cuenta conjunta. Era un mensaje de mi padre. Había retirado a mi madre del acceso a una de sus cuentas compartidas, la misma que yo le ayudé a configurar hace 2 años, cuando ella ya no lograba mantenerse al tanto de los pagos. Yo ya no debía recibir alertas administrativas, pero por lo visto, nunca cambiaron el contacto de respaldo. En menos de 1 hora, empezaron a llegar más notificaciones, un cambio en la cuenta de servicios, la cancelación de un pago recurrente de seguro a nombre de Beatriz Márquez, y finalmente, un mensaje de voz de mi madre. Esta vez su tono no era triste ni sereno, sonaba enfadada. Dijo que mi padre estaba actuando de manera irracional, que nos estaba castigando a todos, y que eso era lo que pasaba cuando uno dejaba que las cosas se pudrieran en silencio. Aseguró que no debía hablar con ella, sino con él. Esa parte me quedó grabada. Ya no eran un frente unido, no se habían separado oficialmente, pero algo en su relación se había roto, algo silencioso pero evidente. No respondí su llamada. Esa noche me senté en el balcón a mirar la ciudad. La veía lejana, como si todo aquello le estuviera ocurriendo a otra persona. Y por primera vez en años, no me sentí atrapado en su caos. No me sentí responsable. Me sentí libre. Pasaron 2 semanas en completo silencio. Ni un solo mensaje, ni siquiera un artículo reenviado por mi madre, ni una provocación de mi tío. El grupo familiar quedó en pausa total, como si alguien hubiese desenchufado todo el sistema y nadie se atreviera a volver a encenderlo. Yo tampoco dije nada. No pregunté, no sentí curiosidad. Lo más extraño no fue el silencio. Fue lo rápido que la vida empezó a acomodarse en su ausencia. Volví a dormir, pero a dormir de verdad, no de ese modo fragmentado, donde uno se despierta a las 3 de la madrugada pensando en conversaciones que aún no han ocurrido. Me despertaba descansado, con la mente clara. Ya no revisaba el móvil en busca de drama, ni organizaba mi día alrededor de quien necesitaba que, o de quien iba a estallar por cualquier cosa. Retomé el gimnasio, volví a comprar alimentos frescos en lugar de comida empaquetada. Incluso empecé a colaborar como voluntario en un refugio 2 veces por semana. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve el espacio mental suficiente para ello. Y entonces, de forma completamente inesperada, recibí una carta, una verdadera, escrita a mano, sin remitente. Pero reconocí la caligrafía al instante. Era de mi padre. Era breve. Decía: Alex, hiciste bien en irte. Guardé silencio demasiado tiempo y dejé que todo se saliera de control. No le debes nada a nadie. Nunca lo hiciste. Sea lo que sea que hayas encontrado, consérvalo, papá. Sin dramatismos, sin disculpas, sin intentar generar culpa. Solo eso. La leí 3 veces sentado en la mesa de la cocina. Al principio no supe qué sentir. No era un cierre. Era más bien una confirmación de que, tal vez, no había estado tan equivocado. Que alguien más también lo había visto, aunque no lo dijera a tiempo. No lo llamé, no le escribí. Doblé la carta y la guardé en un cajón, junto a algunas cosas que conservo para recordarme quién soy. Pocos días después, recibí un correo de mi jefe. El proyecto que había estado liderando, uno que creí que nadie siquiera notaba, había generado más ahorros de los previstos para la empresa. Me ascendieron, un puesto mejor, horario más flexible, mayor autonomía. Acepté en el acto, sin dudar, y por primera vez en mi vida, reservé un viaje solo para mí. 2 semanas en una cabaña pequeña, cerca de Flagstaff, rodeado de árboles, cielo despejado,
sin vecinos. Renté un coche, apagué todas las notificaciones del móvil y me fui. Hay algo que nadie menciona sobre el proceso de sanar. Al principio no se siente bien. A veces se siente vacío, como estar de pie en una habitación donde antes hubo tormenta y ahora solo queda el viento. Uno espera el siguiente grito, la nueva exigencia, otra pelea, pero no llega, y entonces empiezas a llenar ese espacio con cosas que de verdad importan. Vuelves a recordar cómo suena tu voz sin el ruido de fondo que siempre traían ellos. No extrañé el grupo familiar, no extrañé la culpa, no extrañé las actuaciones. En la última noche en la cabaña, me senté bajo las estrellas con una manta y una cerveza, y pensé en todo lo ocurrido. El almuerzo, el coche, la línea de crédito, los mensajes de voz, las publicaciones, el desalojo, todo. Y por primera vez, no sentí rabia, sentí que había terminado. No de esa forma dramática, como quien dice que ya acabó pero sigue esperando que alguien lo busque. No, estaba realmente, completamente en paz. Ellos siguen existiendo, siguen hablando, seguro aún corren chismes sobre mí. Tal vez incluso crean que algún día regresaré, pero no lo haré, porque alejarse no siempre es una reacción. A veces es una decisión, una que se toma con calma y con claridad. Y una vez tomada, no hay marcha atrás. Actualización. Han pasado 2 semanas desde que regresé de la cabaña. Desempaqué todo la misma noche que volví y no le conté a nadie dónde había estado. Ni un solo mensaje a algún familiar. Ni siquiera por curiosidad. Nada ha cambiado de su lado. El grupo familiar sigue en silencio. No ha habido mensajes inesperados ni noticias. Mi hermana tampoco ha intentado contactarme de nuevo. No desde lo de la publicación en Facebook y que la echaran de casa. Me enteré por Ben que está viviendo temporalmente con una amiga. Al parecer, está diciendo que necesita tiempo para enfocarse en sí misma, lo cual es su forma habitual de eludir cualquier responsabilidad. En cuanto a mis padres, desde aquella carta, no he recibido ni una llamada, ni una excusa, ni un reproche, nada. Y extrañamente, creo que así fue como él quiso que fuera.